Qué placer es estar con ustedes otra vez, hermanos. Yo sé que muchos no me conocen. He venido a la iglesia antes en el pasado. Y it's a wonderful thing to always be here in Primera. Your pastor cares so much about you guys, and el pastor los quiere mucho. So he's doing this for your benefit, and we're doing this for the Lord's worship. So let's start with Waymaker. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. And you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here and healing every heart. I worship you. I worship you. And you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Jesus, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Amen, amen. Acompáñenos con este bello himno que manifiesta la lluvia de gracia que estamos recibiendo del Señor constantemente. Lluvia de gracia. Nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, la bendición os daré. Lluvia de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro todo creyente, todo su amor y poder, pues de
corazón. Ahorita vamos a decirle al Señor que es la única razón de nuestra oración, que es la única verdad y que es todopoderoso. Con esta alabanza, la única razón. Amantísimo Padre que estás en gloria, Dios amado, te damos gracias, Señor, Padre bendito, por este momento que nos da, Señor, de adoración, Padre amado. Dios mío, estamos pidiendo por esta ofrenda, Señor, que vamos a recoger en esta hora, Dios de los cielos, para tu gloria y tu honra, Dios amado, Padre Santo. Recuerdo ese momento, Señor, que tú decías, Señor amado, dices en tu palabra, Señor, de que tú estabas viendo todos los que pasaban a dar, Señor, pero tú no estabas viendo lo que daban, Señor, sino con lo que se quedaban en su bolsillo, Padre Santo. Dios de los cielos, tú miras, Señor, el corazón de cada uno, Padre Santo, de los cielos, y toca, Dios mío, para que, Dios amado, tu obra pueda seguir adelante, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén. Sergio, ¿tú has puesto tu fe y tu confianza en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador? Okay. Muy bien. Sergio Verdín, habiendo puesto tu fe, tu confianza en Cristo como tu único y suficiente Salvador, yo te bautizo, mi hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Thank you.
este acto de obediencia a nuestro hermano Sergio. Y estamos seguros que hay fiesta en el cielo el día de hoy. Uno rama que se entrega al Señor y baja las aguas. Amén. Y así, hermanos, puestos de pie una vez más. Acompáñanos en un tiempo de adoración. Vamos a entonar este bello himno que se titula El borde de su manto, recordando esa historia de la mujer que por fe fue sana y fue salva con solo tocar el manto del Señor. Tocar el borde de su manto.
nombre es Jesús. Gloria al Padre, agradecidos estamos, Señor. Sentimos tu presencia entre nosotros, Señor, paseándose, Señor, con ese manto. Solo necesitamos, Señor, acrecentar nuestra fe, extender nuestras manos a ti, Señor, para recibir esa misericordia que tú tienes, Señor. Gracias, Padre, por estas alabanzas que han bendecido nuestra alma, Señor, que han sido un refrigerio, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, las dejamos en tus manos, Señor. Dejamos este servicio también, Señor, en tus manos. Bendice a nuestro pastor, Señor, que nos trae la palabra en esta mañana. Amén. Vamos a terminar la serie hoy sobre Malaquías y estamos en el último capítulo, Malaquías, el capítulo 4, el versículo 2. Y con esta meditación de hoy vamos a terminar el libro de Malaquías, un libro muy pequeñito. Y dice así en Malaquías 4:2. Voy a leer de una traducción un poquito diferente, se llama la Nueva Traducción Viviente. Dice: sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, dice, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Y luego un versículo alusivo se encuentra en Marcos, el capítulo 5, el versículo 28, donde la mujer con el flujo de sangre decía, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Bueno, hemos visto, ya este es el sexto mensaje sobre Malaquías. Hemos visto que Malaquías es la historia de un pueblo que le había sido infiel al Señor. Las ofrendas que le traían al Señor eran muy pésimas y de muy pobre calidad. Le traían al Señor ovejas cojas, ciegas, enfermizas y aún hasta robadas. Ellos en su mente pretendían traerle lo mejor al Señor, pero como dice el dicho, le daban gato por liebre. Además, como vimos la semana pasada, no estaban al corriente con los diezmos y el Señor les acusa de robo. Así es que antes de que se cierre, ustedes que ya han visto que Malaquías es el último librito antes del Nuevo Testamento. Es decir, allí se cierra el canón del Antiguo Testamento. Pero antes de hacerlo, en el último capítulo, el capítulo 4, pónganse a pensar en esto, a un pueblo que le había sido infiel a Dios. Dios le da esperanza a ese pueblo. Después de este capítulo 4, se cierra toda profecía. Y no sabemos, es un tiempo oscuro en que no sabemos qué pasó por más de 400 años, hasta que Jesús entró en la escena. Así es que hay 400 años de silencio hasta que Jesucristo aparece en la escena. Y aquí en Malaquías se nos promete uno que va a venir, que es titulado El Sol de Justicia. Y esto es una referencia muy obvia a Cristo. En otras palabras, es un pasaje mesiánico y se refiere a Cristo como el sol de justicia, como el sol que alumbra nuestro camino, mostrándonos un futuro más brillante. ¿Cuántos están listos para un futuro más brillante? Amén. Y luego dice que traerá sanidad en sus alas. Y casi todos los comentaristas dicen que esto se refiere a la franja del manto que Jesús traía puesto, que aún en el manto había sanidad. Dice que va a venir el sol de justicia,
iluminando un mejor futuro para cada uno de nosotros. Y qué mensaje tan consolador, especialmente en el tiempo en que estamos viviendo en el día de hoy. Es más, yo les estaba animando a que vinieran al culto de inglés, porque en realidad no sabemos qué tanto más nos podemos reunir en persona. Y tenemos un futuro muy incierto, pero Jesús, Él es el sol de justicia que alumbra, nos ilumina a un mejor futuro. Así es que Jesús, aún en su ropa, aún en su manto, traía sanidad. Y vino una mujer que se le acercó a Él. Ella se sentía tan indigna, ella no quería tocar el cuerpo físico del Señor, pero ella dijo, si yo tan solamente toco el borde de su manto, yo quedaré sano. Y aquí se refiere al hecho de que el sol de justicia, refiriéndose obviamente a Jesús, Él iba a traer sanidad en sus alas, en su falda, en esa franja que esa mujer tocó. Allí iba a haber sanidad. Así es que aquí tenemos un relato de la cual el grupo cantó, de una mujer anónima, que no sabemos cómo se llamaba, que por 12 años había sufrido de una hemorragia de sangre. Esta condición la había dejado pálida, anémica y sin recursos financieros. Dice la Biblia que sufrió no solamente de su enfermedad, sino de los médicos que le agotaron todas sus reservas financieras. Así es que esta es una mujer que estaba en quiebra totalmente. Y hoy en día una mujer con este tipo de problema se considera como un problema de salud. Pero en ese tiempo era algo muy diferente. Esa enfermedad en ese entonces tenía un estigma. La mujer que tenía ese tipo de problema se le consideraba como una mujer bajo el castigo de Dios y también inmunda. Y todos la miraban con ese ojos de rechazo. ¿Y qué mal se siente una persona cuando va caminando por la calle y puede sentir que la gente no la aprecia, que la mira con esos ojos de rechazo? Esta mujer, según las costumbres de ese entonces, si se sentaba en una silla, es decir, ella se sentaba en una silla con esta condición, se consideraba que la silla quedaba inmunda y nadie se podía sentar en esa silla por todo un día. Su presencia no era bienvenida en la sinagoga y por esa razón no podía entrar allí y alabar a Dios. Tampoco se le daba la bienvenida en el mercado. En otras palabras, era una persona non grata y había sufrido, como dice la palabra de Dios, este derrame por más de 12 años. Así es que tenemos la condición de esta mujer, pero ella en su mente se vio en un mejor panorama. ¿Cuántos se quieren ver en un mejor panorama? Esto, mis queridos hermanos, amigos, se llama la imaginación. Cuando hablamos de la imaginación estamos hablando en términos humanos, pero la Biblia se refiere a esto, a visión. La definición de visión es esta: es un futuro preferido, inspirado por el Espíritu de Dios y también su palabra. Es decir, esta mujer, aunque estaba débil y frágil, ella vio en la pantalla de su mente una fotografía de un mejor mañana. Ella vio en su mente un retrato visual de un estado mejor. Se vio como una mujer sanada y restaurada. Así es que en tu mente, cualquiera que sea tu situación, tú tienes un televisor en tu mente, una pantalla de alta definición y a todo color que proyecta las imágenes del futuro. Y tú tienes que tener esa visión de un futuro que tú prefieres, en contraste a la condición que hoy estás viviendo. Es decir, tienes que tener una visión de un futuro que tú anhelas, que es mucho mejor que la condición donde te encuentras. Tu visión es el puente
hacia un mejor mañana. Dice la palabra de Dios en Proverbios 29:18, dice, sin profecía o sin visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Lo que está diciendo aquí es que si no tienes visión, andas desenfrenado y no tienes propósito, andas descarrilado. Dice, sin visión el pueblo se desenfrena. Y Helen Keller, una mujer ciega muy famosa, dijo que lo peor de la vida es tener vista, pero no tener visión. Así es que esta mujer vio en la pantalla de su mente, vio la visión de un mejor mañana. Ella abrazó esa visión, le dio la bienvenida a esa probabilidad de un mañana libre de esa enfermedad que la había azotado por más de 12 años. Ella estaba carente de dinero, de fuerzas y de salud, pero poseía algo muy importante, la imaginación de un mejor mañana. ¿Y cómo tuvo esa imagen? Nos preguntamos, ¿cómo es que una persona puede tener la imagen de un mejor futuro? Es por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios que tú recibes una visión que es un futuro preferido, que es mucho mejor que la realidad que estás viviendo. Ella escuchó hablar de Jesús, ¿verdad? Si ustedes leen el pasaje en Marcos, van a ver que ella, su primer paso a la sanidad fue que ella escuchó de que Jesús venía a su vecindad. Ella oyó hablar de Jesús. Dice la palabra de Dios que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así es que oír de Jesús le inspiró fe. Ella no tenía Biblia, nosotros sí tenemos Biblia, ¿no? Tenemos multitud de Biblias, tenemos muchas Biblias que a veces las dejamos aún aquí del templo. Y tenemos miles de promesas que están en su palabra. Y entonces ella escuchó de Jesús y eso le inspiró fe. Y con esa fe ella vio un retrato mental que era mucho mejor que la realidad que estaba viviendo. Ahora, nosotros constantemente vemos imágenes. Nuestra mente, nosotros no pensamos en palabras o en letras. El lenguaje es algo que un niño aprende. Pero antes de que el niño aprenda a leer, él primero ve retratos o imágenes visuales. Por ejemplo, un niño ve los arcos dorados de McDonald's y él sabe que eso representa McDonald's y que allí puede conseguir un Happy Meal y un juguete. El niño sabe que esos arcos dorados representan McDonald's antes de que pueda leer la palabra McDonald's. Entonces esta mujer vio un retrato mental de un mejor futuro, Entonces es importante que veamos que la mujer con el flujo de sangre no vio, y esto es algo muy importante, I want you to get this, okay? Ella no vio su condición actual, ella vio su estado futuro. Porque ella decía, si yo tan solo tocare el borde de su manto, seré sanada. Ahora, quiero que entiendan esto, la enfermedad era su realidad, era su diagnóstico, era su malestar. Pero algo que tenemos que entender es que la realidad es algo temporal, es algo del momento, es algo del presente, pero la verdad y las promesas de la palabra de Dios son eternas. Es decir, nuestra realidad, por muy dura que sea, es algo por el momento, es algo temporal. Nuestra realidad es que estamos enfrentando una pandemia de coronavirus. Eso es la realidad, es la verdad. Es lo que estamos viviendo en este momento.
es lo que estamos encarando. Pero la verdad real son las promesas de Dios. ¿Verdad? La realidad tenemos que entender que es por un momento solamente. Es por el momento. La realidad es algo por el momento, es algo momentáneo, pero la verdad de la palabra de Dios y las promesas de Dios son eternas. Déjenme explicarlo de esta manera. Y ahorita, ¿qué es la realidad que estamos viviendo en este momento? Ahora, actualmente, en este preciso momento. Bueno, yo estoy predicando y ustedes están escuchando la prédica o el sermón. Pero en unos cuantos momentos esa realidad va a pasar, ¿no es cierto? Yo voy a terminar de predicar y cada uno de ustedes se van a ir a sus quehaceres. Así es que ven cómo la realidad es solamente algo por el momento. Es algo que nomás es algo pasajero, pero la verdad de la palabra de Dios y el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros es para siempre. La realidad es temporal, pero la verdad es eterna. Entonces, esta mujer se aferró a la realidad de su enfermedad. Es decir, ¿cómo puedo explicar? Lo que quiero decir es que esta mujer no se aferró a la realidad de su enfermedad agonizante, sino se aferró a la verdad de que Jesús de Nazaret la podía sanar. Ella escuchó que Jesús iba a pasar por su vecindad y eso le inspiró fe. Dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, la fe le dio esa imagen mental, una fotografía de un mejor mañana, y finalmente le puso pies a su fe y se fue a la calle para encontrarse con Jesús. Entonces el orden es este: oyó, creyó, vio y actuó. Así es que yo quisiera decirte que ese paso hacia un mejor mañana no depende de tu condición actual, no depende de lo que ves, lo que tocas, no depende de la situación de tu cuenta bancaria, no depende de circunstancias, depende más en las promesas de Dios. Entonces quiero que veamos cómo opera, o más bien dicho, cómo operó la visión en el reto que Dios le dio a Abraham. Quiero que veamos en Génesis, el capítulo 13, el versículo 14 al 18. Dice así la palabra de Dios. Génesis 13, del 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza tus ojos. ¿Cuántos van a alzar sus ojos en esta mañana y ver un mejor futuro? Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo la tienda, vino y moró en la encina de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Ahora, miren, aquí tenemos el caso de Abraham, un hombre pagano, que nunca se nos olvide que Dios le extendió el llamamiento a un hombre pagano, que probablemente adoraba el sol, la luna, y el relámpago y el trueno. Pero a este hombre pagano, Dios le extiende el llamamiento para llevarlo a la tierra prometida. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por esta razón. Mira, Dios no está interesado en quién eres, sino en quién serás. Él no está interesado de dónde vienes, sino a dónde vas. Él no está interesado tanto en tu pasado, sino en tu futuro. Abraham, un pagano, llegó a ser el padre de 3 religiones: los judíos, los musulmanes y los cristianos. Y Dios le dijo a este hombre pagano: mira, Abraham, alza tus ojos y mira
desde el lugar donde estás. Es decir, tú estás en un lugar, pero Dios te quiere llevar a un lugar mejor. Le digo, mira el lugar donde estás. Tú estás aquí, pero yo te quiero llevar a un lugar mejor. Dios quería que él se fijara en su realidad y luego Dios lo iba a sacar de esa realidad, de su zona de comodidad, y le dice que alce. Le digo, mira Abraham, alza tus ojos a todos los puntos cardinales, al norte, al sur, al occidente, al oriente, y mira la tierra que yo te he prometido. Oh hermanos, en esta mañana, si tú pudieras alzar tus ojos, si tú pudieras alzar tus ojos como lo hizo Abraham, alza tus ojos y mira las promesas de Dios. Mira hacia tu milagro. Mira hacia el lugar donde Dios te quiere llevar. Mira hacia el horizonte de un mejor mañana. Tú estás aquí, pero Dios te quiere llevar a este lugar. Alza tus ojos. Mira a ese esposo tomador, cambiado y transformado por el poder de Dios. Alza tus ojos y mira a esos hijos rebeldes aquí en el altar, levantando sus manos y dándole gloria a Dios. Alza tus ojos y mira que tu matrimonio se va a mejorar. Dios va a regresar esa chispa de romance y ahora los dos le van a servir a Dios como un equipo dinámico. Alza tus ojos y mira la primera iglesia bautista de Keller, una iglesia pujante, impactando esta comunidad y ganando almas para Cristo. Alza tus ojos y mira esa casa. Tal vez estás rentando un apartamento o tal vez estás quedando con alguien, pero mira hacia esa casa bonita que Dios tiene preparada para ti. Alza tus ojos y mírate regresándote a tu empleo después de que termine este tiempo de crisis. Alza tus ojos, mírate en un negocio que pronto va a comenzar a florecer y pronto se va a reiniciar y vas a entrar en un tiempo de abundancia. Alza tus ojos y mírate en un ministerio donde Dios te va a usar poderosamente. Ahora, Abraham, cuando Dios le dijo que él iba a ser el poseedor de la tierra prometida, él en ese momento no tenía la tierra prometida. Él tuvo que ir a donde estaba la tierra prometida. Entonces él no poseía la tierra todavía. Pero ¿saben qué? Iba cargando esa visión. La mujer con el flujo de sangre no había recibido su sanidad, pero ella iba cargando esa visión. Cuando ella se fue al encuentro a donde estaba Jesús para tocar el borde de su manto, ella iba cargando esa visión de que ella iba a ser sanada. Así es que una persona que tiene una visión que Dios ha implantado en tu corazón, tú eres el cargador de una visión. Yo me pregunto esta mañana, ¿cuántos cargadores de visión me están escuchando en esta mañana? Porque puedes estar sin amigos, pero si tienes la visión lo tienes todo. Puedes estar sin dinero, pero si tienes la visión eres rico. Puedes estar sin nada en este mundo, pero lo que cuenta más que todo es esa visión. Miren, un joven que está estudiando en la universidad, que tiene el anhelo y la visión de ser un médico, puede estar trabajando en McDonald's, haciendo hamburgers y friendo papas. Esa es su realidad. Pero ese joven es un cargador de una visión. Él espera algo mejor para el día de mañana. Él está cargando esa visión. Y tú siempre, ¿sabes qué? Una cosa que tienes que entender, tú siempre te mueves en la dirección que Dios ha puesto en tu corazón. Es decir, tú siempre te mueves en la dirección de la visión que Dios te da. Y donde quiera que vas, tú vas cargando esa visión. Pero después Dios, vemos aquí que cuando Él extiende a Abraham esa promesa de que Él le va a dar la tierra prometida, entonces Abraham tenía que hacer una decisión. Se iba a quedar allí
ese lugar pagano donde estaba viviendo o se iba a ir a la tierra prometida. Es decir, la visión tiene exigencias. Y por eso ese joven que quiere estudiar para médico, su visión le requiere exigencias. Es decir, él tiene que dedicarse al estudio. Porque toda visión que Dios nos da conlleva ciertas obligaciones. Entonces la mujer con el flujo de sangre tuvo una visión, ella recibió la visión, pero ella tenía que salir a las calles para encontrarse con Jesús. Ruth, para encontrarse con su futuro esposo Boaz, tuvo que salir al campo a recoger espigas. Por lo contrario, si no actúas, tu visión no se va a realizar. Entonces, Dios le dijo que todo lo que él veía delante de él sería de él. Es importante lo que vemos, porque siempre dirigimos nuestra vista en lo que Dios quiere para nosotros. Así es que esta mujer anónima, quien por 12 largos años sufrió los estragos de una hemorragia, estaba sin nada en esta vida, totalmente destituida. Lo único que le quedaba era la visión, la imaginación de un mejor mañana. Y se decidió ir a las calles polvorientas para encontrarse con el maestro de Galilea. Ella dijo: nada me va a detener, nadie me va a parar, no importa que me empujen para un lado, yo voy a perforar la multitud, y aunque me tumben hacia abajo, nomás con que tan solo toque el borde de su manto, yo quedaré sano. Entonces, en ese entonces, Jesús llevaba un talí. Ahora, este talí, aunque es de Israel, no es como el que Jesús traía. El que traía Jesús era más largo y tenía algunas diferencias. Pero el talí se lo ponían cuando los varones querían orar. Entonces, este talí no lo tiene, pero el talí que Jesús traía puesto tenía unos cordones, y esos cordones tenían 5 nudos. Los 5 nudos representaban los 5 libros de la ley. Y mientras los judíos se ponían el talí, ellos tomaban los cordones los cordones se llamaban zitzit, y tenían, como ya les dije, 5 nudos representando los 5 libros del Torá o del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces ellos oraban pensando en las escrituras que estaban en esos 5 libros. Ya saben cuáles son: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 libros de la ley. Entonces ellos estaban muy familiarizados con los 5 libros que estaban en el Torá. Y seguramente el versículo que más recordaban era el Shema, que decía: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces el talí era el manto que los hombres se ponían para orar, y mientras oraban ellos tomaban los nudos que representaban los 5 primeros libros de la ley y oraban la palabra. ¿Cuántos saben que debemos de orar la palabra de Dios? Amén. No orar nuestra opinión o lo que pensamos, no, hay que orar la palabra y las promesas de Dios. Entonces ellos también se cubrían la cabeza, porque ellos miraban el talí. ¿Se acuerdan ustedes de que Jesús le ordenó al pueblo que construyeran un tabernáculo? Bueno, ellos
para ellos esta tela era como un tabernáculo de tela. Y así es que así iba nuestro Señor, naturalmente con un talit más largo, que las franjas le llegaban hasta sus pies. Entonces, esta mujer dijo, si yo tan solamente toco el borde del manto de Jesús. No necesariamente tocarlo a él, porque ella se sentía muy indigna. Es más, si se tocaba a la persona, en ese entonces se consideraba que la persona quedaba inmunda, porque ella era inmunda. Así es que en Malaquías, donde dice que viene el sol de justicia, el sol de justicia que nos alumbra a un mejor camino, y dice que traerá en sus alas, todos los comentaristas dicen que esto se refiere a la franja, al borde del manto que la mujer tocó, y ella no quería tocar al Señor, o más quería tocar el borde de su vestido porque se sentía tan indigna. Entonces está la promesa en Malaquías que ese borde del manto del Señor iba a traer sanidad a la gente. Y vemos que esa profecía se cumplió en esta mujer. Entonces, hermanos, qué versículo tan interesante para el día de hoy. Dice, traerá en sus alas sanidad. Hoy, más que nunca, la gente necesita sanidad. Por muchas razones. Hay gente que necesita sanidad por un corazón quebrantado por el pecado. Otros que necesitan sanidad por el dolor que sienten por la pérdida de un ser querido. Otros necesitan sanidad por el dolor de ver hijos que toman malas decisiones. Su corazón está quebrantado y necesita sanidad. Otros necesitan sanidad por la rotura que hay en su relación matrimonial. Hermanos, los Estados Unidos de América está en necesidad de sanidad por esta terrible pandemia del COVID. Yo creo que lo más triste del COVID es que muchos mueren solos, sin que nadie esté a su lado en el momento de su partida. Esta mujer no podía tocar a Jesús porque ella se sentía tan indigna. Era una mujer inmunda y ella pensaba, según la tradición de ese entonces, que si ella lo tocaba a él, probablemente la iban a castigar o la iban a reprochar. Y por eso ella dijo, si yo tan solamente toco el borde de su manto, yo quedaré sana. Y esto fue lo que hizo esta mujer desesperada. ¿Cuántos saben que Dios ayuda a personas que se sienten desesperados? Me gusta esa parte del canto que cantaron, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Dios se compadece de gente que está desesperada. Y así es que ella se le acercó al Señor y con mucha precaución, tal vez con mucho temor, ella se empujó por la multitud y pudo alcanzar y tocar el borde del manto de Jesús. Y cuando lo hizo, salió de Jesús una corriente divina que la sanó de ese azote. Se descargó de Jesús un voltaje de corriente divina que paró ese derrame de sangre. En ese momento la desesperanza se conectó con la esperanza, la impotencia humana se conectó con la potencia divina de Dios, lo finito se conectó con lo infinito, la necesidad con el milagro, la enfermedad con el médico por excelencia.
Y finalmente se conectó la tristeza del pasado con la alegría de un mejor futuro. Esta mujer no traía dinero, no traía ofrenda, no traía nada, nada más que la imaginación de un mejor mañana. Y finalmente ese mañana llegó a ser el presente y recibió su milagro. Y dice la palabra de Dios, ya para terminar, que el sol de justicia, que nos alumbra a un mejor futuro, dice que traerá en sus alas sanidad, pero también alegría. Y nos presenta el retrato de becerros que salen, los sacan del corral y salen de ahí gozosos, porque ahora pueden disfrutar el sol y la primavera. Y yo fui criado en un rancho, y es cierto ese retrato que vemos ahí, ese cuadro que vemos ahí. Porque yo he visto que después de que el ganado esté encerrado por varias semanas en un corral, para protegerles del frío durante el tiempo de invierno, después del invierno, cuando comienzan a aparecer los rayos de la primavera y del sol, se abre la puerta del corral y salen los becerros brincando con alegría. Ahora pueden los becerros disfrutar los rayos del sol y los pastos verdes en tiempo de primavera. Ahora, hemos tenido líderes nacionales que nos han dicho por la televisión que vamos a pasar por un invierno oscuro. They call it a dark winter. Vamos a pasar por un invierno difícil. Pero hay que mantener nuestra confianza en Jesús, que es, ¿qué? Nuestro sol de justicia, que nos alumbra a un mejor mañana, y quien nos va a traer esos rayos que van a alumbrar a un mejor futuro para cada uno de nosotros.